Buenas a todos, culés. Bienvenidos al canal de Jean Blaugrana. En el día de hoy vengo a hablar de nuevo sobre el contrato del Barça con Nike, ya que como sabréis en el día de ayer se hizo oficial el acuerdo. El Barça tendrá el contrato, según Laporta, mejor pagado del mundo del fútbol, lo cual es una bestialidad. Y en el día de hoy vamos a analizar un poquito los números y a ver si es verdad que acabaremos siendo el equipo con mejor contrato de patrocinio en el mundo del fútbol. Recordemos que es un monte total de 1.700 millones de euros, una puñetera barbaridad, y vamos a ir comparándolo con los contratos de otros equipos. Si queréis saber las cifras más en concreto, más de cada año, lo que vamos a cobrar, el aumento de este año, el aumento el próximo, lo tenéis en el vídeo que subí ayer, ¿vale? Podéis ver todas esas cifras que me parecen bastante interesantes para ahora tener un poquito más de contexto de lo que vamos a comentar. Aquí tenéis, seguramente ya estaréis viendo todos, una imagen con los contratos que tienen de patrocinio, obviamente, de ropa, todos los clubes top. Tenemos el Liverpool, Juventus, Arsenal, Manchester City, Bayern, Madrid, PSG, Chelsea, Manchester United y Barça, ¿vale? Vamos a empezar desde abajo hacia arriba. Obviamente algo a comentar es que aquí también importan los años de contrato. Es decir, el Barça tiene 1.700 millones de euros en 14 años. Esto lo digo porque vamos a dividir algunos contratos entre menos años, que obviamente cobrarán menos, pero si haces el cómputo, pues a lo mejor no hay tanta diferencia. Aún así, ya os adelanto que mirando así por encima, da la sensación de que sí, efectivamente, el Barça tiene el contrato mejor pagado del mundo. Empezamos por el Liverpool, el cual tiene contrato con Nike de 2020 a 2025, es decir, 5 años. 181 millones. Bueno, este es muy evidente que obviamente no es tan alto como el del Barça. Básicamente porque el del Barça es prácticamente 10 veces superior. 181 millones el Liverpool, 1.700 millones el Barça. Sí que es verdad que el Barça son 14 años y el Liverpool son 5, pero como digo, aún así haciendo el cálculo, pues te queda que el Liverpool cobra por año unos 40 millones, más o menos. Porque recordemos que, repito, son 5, un poquito menos de 40 millones, unos 38, 37. Y el Barça por temporada pasaría a cobrar más de 100 millones. Recordemos que es un contrato que se divide entre 14 años y son 1.700 millones. Por lo tanto, más de 100 millones por temporada. Esto obviamente es una diferencia abismal. El segundo es Juventus por Adidas. Son 8 años que tiene el contrato, 457. Cifras bastante parecidas al Liverpool, un poquito más. Serían, no sé, unos 50 millones, interpreto. Sí, un poquito más incluso de 50 millones por temporada. 55 millones, algo así. Sube, mejora, pero sigue siendo muy inferior al contrato del Barça. Arsenal por Adidas, que son 7 años, 543 millones. Sigue subiendo. Este ya pasaría a ser unos 60 millones más o menos. Sí, unos 60 millones. Pero sigue sin ser tampoco lo suficiente. Obviamente, son 6 años, incluso más, serían unos 70-80 millones, pero recordemos que el Barça, repito, estarían más de 100. Luego, Manchester City por Puma, 10 años, 785 millones, ni de coña llega. Bayern por Adidas, 15 años, 927 millones. Esto es una humillación por parte del Barça, lo siento, tengo que decirlo así. Es decir, el Bayern tiene los mismos años o más, tiene un año más de contrato, es decir, 15, y el Barça 14, y el Bayern tiene un contrato de 927 millones y el Barça de 1.700 millones, es decir, prácticamente el doble. Y teniendo un año menos de contrato el Barça. Golpe durísimo por parte de nuestro equipo, ¿eh? No me extraña que algunos del Bayern luego nos tengan tanta manía y tal. Real Madrid por Adidas, 9 años de contrato, 990 millones. Números muy buenos, pero no llegan ni siquiera a los del Barça. Aquí serían unos 9 años, unos 110 millones lo que ganaría el Madrid, que ya son cifras muy altas, mucho más parecidas a las que tiene el Barça, pero incluso las del Barça, si las calculas, acaban siendo mayores. Siguiente, o muy parecidas, por ahí, pero diría que la del Barça es un poquito más, ahora al final del vídeo, si no lo calculamos de manera más exacta. Luego el PSG por Nike, son 13 años y tiene 1.070 millones, nada, menos que el Madrid. Chelsea por Nike, son 15 años, 1.087, nada, menos que el Madrid, igual que el PSG más o menos.
Y luego Manchester United por Adidas, que cuidado con estos que tienen un contrato muy interesante. 10 años, 1.091 millones, es decir, unos 100 millones por temporada. Un poquito más, 110 millones, algo así. Lo estoy haciendo todo a ojo, más o menos, obviamente no me matéis si en algún cálculo se me va un poco la pinza. Pero tengo curiosidad que quiero mirar aquí, vamos a ver la diferencia entre el contrato del Barça y el contrato del Madrid. Vamos a dividir los 990 millones entre 9, que creo que me va a dar 110 millones. 900... ¿Cuánto era? 990. Sí, yo creo que me va a dar 110 millones. 110. Vale, sí. Efectivamente. Lo tengo aquí. Sí, son 110 millones. Y el Barça son 1.700 millones entre... ¿Cuántos eran? Creo que 15 años. 14 años. Entre 14. Queda una media de 121 millones y medio. ¿Qué significa esto? Que el contrato del Barça es el mejor pagado del mundo del fútbol. El señor Laporta no nos mentía, el señor Laporta no se tiró un farol y el señor Laporta se ha vuelto a sacar la chorra y a humillar a todos esos haters y esos tóxicos que lo único que saben es escupir bilis. Tiene que ser un día duro para toda esta gente. Encima Guijarro vi que subió vídeo quejándose del contrato de Nike y tal, tío. Eres tan patético. Tan, pero tan patético. Pero bueno, que sigan ladrando, nosotros cabalgamos y poco a poco pues el Barça se va levantando y levantando y levantando y cada vez es un club más solvente económicamente hablando. Poco más, chicos, cifras muy interesantes, cifras que os quería compartir. Comentar que es un contrato ascendente, por lo tanto cada vez cobrará más el Barça, es decir, a lo mejor ahora cobra 70, el próximo año 80, el próximo 90, luego 100, 110, por lo tanto acabaremos cobrando mucho en las últimas temporadas. Y bueno, poco más, decid vuestra opinión, si estáis de acuerdo conmigo, si pensáis diferente, suscribiros si os ha gustado, dad like y nos vemos en la próxima.